Estamos en comunicación con una de las ternadas, Mauricio, la doctora Cecilia Pérez, ternada para Fiscal General del Estado, para el cargo de Fiscal General del Estado. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, Marcos, a Mauricio y a toda la audiencia. Quiero nomás aclarar que si vas a decir ternada, soy la única. Ternada, nosotros son ternados. Vamos a entrar en una discusión de la Real Academia Española. Una vez no terminó bien este tipo de conversaciones acá con No, María Celeste Jarach. Bueno, estamos con la única ternada eh, para el cargo de fiscal general, fiscala, no, yo no quiero decir fiscal, para el cargo de fiscal general del Estado. Pues el cargo es ese, ¿verdad? Bueno, no sé, no quiero entrar en esa no, yo discusión. te dije, quiero nomás resaltar que soy la única mujer en la terna. Por eso Sí, no. sí. La flor que adorna el racimo sería, ¿verdad? O algo así, no sé. No, pobre, no. O no. No, no. Hablamos recién con Santander y le decía que realmente qué terna, qué terna interesante, muy buena terna. O sea, yo anoche pude dormir tranquilo. Che. Eh, Y sí, bueno, eh, yo creo que esa es una buena señal y te agradezco muchísimo el concepto y también para mis colegas ternados que yo quiero aclarar que como soy la más chica entre los tres y bueno, yo era funcionaria cuando ellos ya eran jueces, así que sí, es claro. un orgullo para mí poder estar con ellos en la misma terna. A la altura de donde ellos están, claro, porque uno ingresa al Poder Judicial, no sé en qué carácter ingresaste vos no sé si fuiste ya directamente funcionaria o estuviste No, yo practicando. primero fui practicante, comencé practicando. Todos fuimos practicantes, ¿verdad? Ahora a los chicos uno le dice eso y dice, ¿cómo vas a hacer? Y bueno, y es así, ¿verdad? Porque en realidad el Poder Judicial también es una gran universidad paralela a la formación que uno tiene dentro de la institución donde se está formando. Así Eh, mismo. entonces, no sé, de las bondades de la terna ya hablamos muchísimo acá con Mauricio, dijimos y vuelvo a repetir y voy a seguir repitiendo, yo dormí tranquilo anoche, o sea, esperando que el presidente elija dentro de una semana, porque ayer entendí que el Consejo de la Magistratura se va a reunir el lunes, va a aprobar el acta de la sesión de ayer y ahí van a enviar la terna a la presidencia de la República. Eso fue lo que entendí. Sí, yo también entendí así y habían también hablado de ellos. Entiendo yo que van a trabajar ahora ya en el reglamento para la corte, Para la para el corte. llamado a la corte. Sí, y a partir de ahora se abre la campaña tuya y obviamente de tus coternados, una campaña política, pero política estatal, política de Estado, porque así lo establece la Constitución. Uno Así tiene mismo. que pasar por el Ejecutivo y después conseguir el ok o el aplauso o el alpelo de los senadores. Y ese es un trabajo, ¿por qué no político, ¿verdad? No política partidaria y que se entienda No, bien, ¿verdad? y es un trabajo político, de política de Estado, ¿verdad? Y está establecido en la Constitución y no hay que tener miedo de No, decir eso. no, para nada. Ahora bien, prescripción. ¿Qué opinas Prescripción. sobre la prescripción, doctora? Porque es un tema que en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley y en PDS, en este medio especializado en temas judiciales, lo venimos hablando y venimos nosotros resaltando de que la institución de la prescripción es una herramienta que favorece al procesado y que establece plazos al órgano investigador y obviamente al Poder Judicial, porque una persona eternamente no puede estar procesada. Así mismo, es una garantía constitucional y además está establecido en tratados internacionales. El, el derecho, como dicen los norteamericanos, al speedy trial, ¿verdad? Que es un derecho del procesado, pero también hay que señalar que la víctima del caso también tiene derecho a que se resuelva en Sí. una en un plazo determinado su caso, porque Ujú. si no siempre está el que deambula tratando de encontrar respuesta de su acceso a la justicia o su reclamo de justicia y que no tiene nunca ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces eso también es una garantía para la propia víctima.
Se va a trabajar desde la cabeza de la institución con relación a un criterio uniforme, con relación a todos los temas y, por ejemplo, este tema de la prescripción, porque para algunos fiscales prescribe, para otros no. Algunos fiscales no, en off te dicen sí, ya prescribió, pero yo no me quiero comprometer a eso. ¿Por qué? Porque, y además, yo no fui el fiscal de toda esa etapa investigativa, sino que fue otro. O sea, una suerte de cofradía, de ir tapando ciertos agujeros para no darle el beneficio de este instituto constitucional que vos estás diciendo. Claro, acá hay un tema importante que hay que ver, hay que analizar el comportamiento de las partes, la complejidad del proceso. Eso, por ejemplo, tenés que saber, tengo que decirte, Marco, que a nosotros, como Estado, no nos pasó expresamente, pero sí le pasó a Argentina, que tuvo varios fallos en cuanto a la duración razonable del proceso, porque la prescripción es una cuestión de fondo, la extinción es la que tiene que ver con el proceso. Yo me propuse actualizar una monografía que yo había publicado, que si bien no tenía las 150 páginas que el Consejo requería, está en las redes, que es la duración razonable del proceso penal desde el Estado de Derecho, ¿verdad? Hice una comparación de los casos de Argentina y Paraguay, cuando eso Argentina no tenía la figura de la prescripción o extinción de la acción propiamente, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos les había condenado en varios fallos estableciendo estos parámetros, ¿verdad? Priorizar la gestión entre el privado de libertad y el no privado de libertad, que es un punto importante, porque obviamente le debe dar mayor prioridad en la gestión del despacho a los casos que tienen personas privadas de libertad versus las que no tienen. Y también tener en cuenta la cantidad de procesados, la complejidad del proceso, la necesidad de diligencias complejas o en el exterior, y la conducta de las partes. Esos son parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con esos parámetros la justicia argentina en su momento, creo que con la modificación sí ya tienen la figura, tendría que quedar porque esa era una materia pendiente, porque este trabajo que yo hice es antes de la reforma que se estaba implementando, se implementó me acuerdo de la administración del Ministerio de Justicia de Germán Garabano. Él fue el que empezó a implementar el nuevo proceso en distintas provincias, ¿verdad? El nuevo proceso penal federal. Y creo que ellos ya introdujeron la figura, algo parecido a la extinción de la acción, pero ellos habían hecho una construcción pretoriana con los parámetros de la Corte Interamericana, en lo que ellos llamaron la insubsistencia de la acción penal por el transcurso del tiempo. Claro. Y que finalmente tuvo la no vida del proceso penal ya con un tiempo establecido, o sea, se muere. Fíjate que vos estás mezclando algo, o sea, no mezclando, sino que hablándonos de dos posiciones, básicamente que en la suerte de la interpretación muy extensiva de algunos jueces y de algunos fiscales, hay una suerte de entrelazado. La extinción es una cosa y la prescripción es otra cosa, ¿verdad? Sí, la prescripción es de la sanción penal. Sí. Y la extinción es de la acción penal. O sea, uno del concepto de derecho. No puede ser. ¿Cuándo más? Pero vamos a volver a retomar. Tal vez se terminó su batería porque seguro que todo el mundo le está llamando, ¿verdad? Sí. Repito, la batería de la doctora Cecilia, ni la batería del doctor Santander, ni del doctor Emiliano no va. Su batería propia no, la batería de su teléfono. Claro. Porque ellos en esta semana, Eso le podemos hasta preguntar el martes, también. no van a dormir. Hay que preguntarle Claro, también vamos a a la preguntarle doctora. pero no podemos extendernos también en 2 horas, ¿verdad? Porque después a la tarde y mañana a la tarde igual podemos hablar con ellos, porque en realidad el tema de la semana es la Fiscalía General del Estado. Entonces Cecilia Pérez, la doctora Cecilia dice, no, espera, prescripción es lo mismo monografía. Argentina básicamente es obligada a introducir la extinción. ¿Por qué? Porque los convenios y tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos le dicen, no podés eternizar los procesos. Claro. No podés eternizar. ¿Y qué pasa con los casos de corrupción pública? Y bueno, y se ve quién falló.
se ve quién falló y el que falló, siendo o fiscal o juez, Es, se le echa. claro. Así nomás es. O sea, no se puede pues, esperar que la negligencia del juego del fiscal otra vez tirarle encima esa montaña al que está procesado. Claro. Eh, Está la doctora. Bueno, No, quiero hacer una aclaración. sí, Mira que la prescripción de la sanción penal tiene consecuencias procesales y viceversa, sí, ¿verdad? sí, 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 Eh, sí. Porque el 238 del Código Procesal, perdón, el 138 del Código Procesal Penal establece que la prescripción también va a derivar en la extinción de la acción. Claro, claro. Entonces, son dos cosas, una cuestión de fondo, porque uno es el derecho que pierde el Estado a aplicar una Una sanción, sanción, o sea, claro. que es en el caso de la prescripción, y en el otro es el derecho que pierden las partes de seguir impulsando un proceso, impulsar la propia acción penal. Entonces, acá ambos tienen repercusiones mutuamente entrelazadas, pero son dos institutos con figuras de origen diferentes. Sí, la discusión, la eterna discusión, y para mí, que está fuera del contexto del imperio de la ley, es, pero ¿cómo le vamos a dejar libre a un corrupto, a alguien que desfalcó, a alguien que robó una municipalidad, a alguien que hizo tal cosa? Pero, espera, Ana, o sea, que los operadores de justicia sean negligentes y dejen transcurrir el tiempo y que el tiempo haya llegado, no podemos cargarle en la mochila del que está siendo procesado, doctora. O sea, por lo Así menos mismo, nosotros por eso creemos es eso, que ¿verdad? la Corte Interamericana habla también de la conducta de las partes en el Ujú. proceso, ¿verdad? Que tiene que ser valorada. Y esos parámetros son importantes porque la Corte no te dice tiene que durar 5, 10, 15 años. Te dice, vos para establecer una duración del plazo tenés que tener estos elementos, ¿verdad? O considerar estos parámetros. Y en ese sentido, es cuidar. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece claramente que usa un término poco feliz en cuanto a una técnica legislativa, pero bueno, está en la ley, dice que va a procurar que los hechos no queden impunes, ¿verdad? O sea, Peña, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, así, Añeja ata. así está escrito lamentablemente, ¿verdad? Pero dice claramente, entonces, la política del Ministerio Público tiene que ir en un esfuerzo porque las causas no terminen por prescripción o por extinción, sino que en todo caso, si hay una salida de desvinculación de la persona al proceso, sea porque no hay elementos, no porque no se logró esa eficiencia de la persecución penal. Sí. Otro tema que es un tema que a mí por lo menos me apasiona y que está dentro de mi especialidad, dentro del derecho, es el tema medioambiental. Y el tema medioambiental realmente no tenemos mucho que decir desde el punto de vista de la fiscalía. ¿Por qué? Porque no hay una reacción firme y uniforme, y si hay una suerte de tratar de investigar desde sus oficinas, hacen eso los fiscales. Y por ejemplo, tenemos los grandes casos, los desmontes, los desvíos de cauce hídrico que tienen expectativa de 3 a 8 años y se convierten en crímenes. Pero después está lo que nosotros los asuncenos o los lambareños o los de Central de Fernando, La Mora, San Lorenzo, incluso Cordillera, están sufriendo día a día, que es la polución sonora. La ley 1100, que fue derogada por la 6390 en el 2000, establece ciertos parámetros de sonido de ruidos en la noche, a partir de tal hora a tal hora. Y eso llena el tipo penal establecido en el 198 de contaminación del aire. O sea, es clarito que es un delito, pero no hay un solo procesado por ruidos molestos. Así mismo, y están también los procesos vinculados a la parte operativa, de que tiene que tener un medidor y que el medidor tiene que estar calibrado por el INTN, o si no vienen y te dicen no está calibrado y que salió cualquier cosa. Todos esos parámetros también hay que cuidar en la parte operativa, ¿verdad? Como que vos, no sé, pidas permiso o pidas una autorización judicial para pinchar un teléfono, pero a la hora de pinchar el teléfono lo que hiciste fue meterle una aplicación para que transmita la comunicación y no hacerlo por el proceso que está establecido. Claro, Entonces, claro. hay que respetar eso y hay que tener cuidado con esos factores, pero sí, yo coincido contigo en que hay que ver dónde se está fallando en ese tipo de casos, que es una mala aplicación de la ley nomás,
o faltan otro tipo de herramientas, o está la jugada que es la queja generalizada de que como tienen marcos penales bajos, terminan todos en salidas alternativas, y si van a terminar en salidas alternativas, es estrictamente necesario definir de una vez por todas cómo se va a trabajar en tal o cual tipo de caso. Tiene que tener un justificativo, ¿verdad? Y tiene que tener un instructivo al respecto, porque si no, al mismo caso le estás dando salida alternativa y a otro caso en análoga situación te va a juicio oral por circunstancias no claras. Sí, y eso cuando vos decís hay que instalar un criterio, estás hablando del criterio uniforme, que la ley establece que el Ministerio Público debe tener la unidad de criterio, o sea, y en eso vas a trabajar. Sí, voy a trabajar porque es necesario. Yo creo que eso es parte del desorden que hay hoy, ¿verdad? El criterio mal interpretado de la autonomía de los fiscales jurisdiccional en cada caso. No es que uno le va a estar diciendo al fiscal absolutamente todo el tiempo todas las cosas que tiene que hacer, pero vos no podés tener dos criterios contraproducentes, o sea, contrarios en una misma unidad fiscal en causas análogas. Y si vas a tenés que tener un justificativo porque lo estás teniendo. Claro. Eso tiene que quedar con total transparencia, claro que sí. Claro, porque y se dio en una unidad, por lo menos en una misma sede, que una fiscal en un año, en suerte de 6 meses, en 3 casos, pidió prisión preventiva por el hurto, por la tentativa inacabada de hurto de carne. Y en la misma, y al lado su colega se ríe y dice, ni siquiera medida hay que pedir en estas circunstancias, ¿verdad? O sea, esa no unidad de criterio es espantosa y alarmante y preocupante, ¿verdad? Sí, así mismo, y tampoco responde, ¿verdad?, al reclamo, y se hacen esperanzas no legales en que todo nomás luego se tiene que ir a la cárcel y que todo nomás luego tiene que ser condenado, cuando que realmente la ley no sabe que sea así. Categórico. O sea, hay tanto de qué hablar, pero creo que ya hicimos un pantallazo. Doctora, acá me dice Mauricio, ¿será que la doctora va a dormir hasta el martes? Yo eso te quería preguntar, doctora. Mira, anoche dormí profundamente, pero dormí poco tiempo. Espero poder llegar viva al martes, porque estoy ya va con un zombie a esta hora. No, pues, realmente ayer fue bastante agotador, pero sí, hay que descansar. Sí, hay que descansar. Doctora, todo el éxito del mundo para lo que se viene. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Cecilia Pérez, la única ternada. La única mujer ternada. Y está ternada con Santander Dance y con Emiliano Rolón Fernández. Falta uno nomás ya.